panorama informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 6 de la mañana con 59 minutos. Saludos a nuestros grandes amigos que van rumbo a Ebenecer, a Cuchaenza, a Oscar Miranda y todos sus compañeros que van a las clases el día de hoy, siempre en compañía de la Radio Voz de Lupano. Siempre se desplazan, nos escuchan en los vehículos. El saludo cordial desde la Radio Voz de Lupano, amigas y amigos de la sintonía. Ya está con nosotros aquí en el set de entrevistas el ingeniero Andrés Carranco. Él es geólogo, docente de la Universidad de Spoch, aquí en Macas, provincia de Morona, Santiago. Qué gusto tenerle acá, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí para dar a conocer algunos datos importantes en torno a temas naturales. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado periodista. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos acompañan a esta hora. Desde la Escuela Superior Técnica, la comunidad politécnica en general, primero queremos expresar igual nuestra solidaridad con las víctimas, con los afectados de este lamentable hecho, ¿no? Lo sucedido en Alausí. Y bueno, estamos aquí siempre predispuestos a conversar, a aportar datos desde la parte técnica, ¿no? Por supuesto, ingeniero, muchas gracias a usted por estar aquí, darnos a conocer algunos detalles al respecto. Ya es conocido lo sucedido allá en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. El día de ayer llegó el presidente de la República en horas de la tarde y noche. Fue muy cuestionado el presidente de la República ahí en este cantón, cuestionado por los ciudadanos, ingeniero, porque realmente los ciudadanos del sector ya vinieron advirtiendo desde hace algunas semanas atrás y meses incluso lo que podía pasar con este deslave que se dio allá en Alausí. Llegó también el día de ayer el señor prefecto de Chimborazo. Sin embargo, pues no dio la cara a los ciudadanos y más bien, según la información de algunos medios locales de Alausí, pues se refugió en algún lugar ahí en el municipio del cantón Alausí. La pregunta es, ingeniero Carranco, cuando estos hechos naturales se dan, cuando estamos hablando de fallas geológicas, allá decían, y según habría un informe de gestión de riesgos de que se advirtió precisamente lo que podría pasar, ¿qué es una falla geológica? Bien, bueno, falla geológica específicamente son estructuras, ¿no?, que conforman parte de cómo se desarrolla la evolución de nuestro planeta. Todo el tiempo ha habido fallas geológicas en nuestro país. Obviamente tenemos distintos tipos de fallas de distintas escalas. En este caso, bueno, como le comentaba, ya una vez que sucede el desastre, nuestros esfuerzos más van enfocados en la rehabilitación, ¿no? Usted sabe, las primeras horas son las más críticas en cuestión de salvar vidas, en evitar también que la tragedia se expanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente en la gestión de riesgos, ahorita lo que sí recomiendo, ¿no?, a la población de estos sectores es que colaboremos, ¿no?, con el plan que están desarrollando. Entiendo que hay técnicos que se han desplazado al lugar para evaluar la actividad del deslizamiento, si es que ya está estable, si es que todavía está activo, en fin, de precautelar mayores desastres, ¿no? Entonces, en ese sentido, con todo, ya sí seguiremos abordando un poquito más. No solamente tenemos el tema de fallas geológicas, hay muchos más fenómenos naturales. Como usted sabe, bueno, vivimos sin duda en un país hermoso, maravilloso por la parte biodiversa, pero que también conlleva algunos peligros, algunos riesgos asociados. En este caso, volcanes, sismos, el tema de las fallas, como usted mencionó, y todo esto genera, bueno, deslaves, inundaciones en cierta zona. Alausí particularmente ha sido una zona que siempre ha llamado la atención, es decir, se han hecho, como usted bien menciona, algunos estudios desde la parte técnica, desde la parte de
caracterizar las condiciones del sector. Sí, se conoce que es una zona susceptible a deslizamientos, sin embargo aquí lo complicado es saber cuándo se va a desarrollar. Por no decirlo imposible, es muy, muy complicado. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros desde la parte técnica podemos recomendar evacuar o ciertas otras medidas que mejoren el riesgo, en este sentido lo disminuyan para que no ocurran estas desgracias. Pero entendemos que no es tan fácil ya en la realidad, ¿no? De ir y desalojar a la gente no es realmente una tarea tan sencilla. Entonces, sin embargo, siempre nosotros desde la parte técnica creemos que nuestros esfuerzos deben ir en aprender de estas lamentables sucesos, estas tragedias, para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? En este caso, la pérdida de vidas humanas. Ahora se puede visualizar, como y estamos tomando el ejemplo de Alausí en esta mañana, se puede visualizar la geología, puede notar o dar a conocer de que algo está pasando con el suelo, porque ahí señalaron de que habían grietas. Aquí también en nuestra zona hay lugares en donde hay muchas grietas, y eso debe llamar la atención a quienes, ingeniero. Bueno, esto es, por decirlo, es un problema de la colectividad, ¿no? Es muy importante desde todas las aristas que cada uno actuemos en nuestro rol. ¿A qué me refiero? Si bien desde la parte académica nosotros también podemos aportar en lo que serían estudios a nivel básico de caracterización, es decir, de saber las condiciones del terreno, lo que son los municipios, los distintos gobiernos locales, también manejan lo que son los planes de ordenamiento territorial, donde de una u otra manera conocen la realidad del terreno, y en función de eso se planifican, ¿no? Para precisamente evitar estos sucesos. Sin embargo, también, como le digo, es de la colectividad, porque como ciudadanos, como parte de la sociedad, también debemos mantenernos informados, saber qué hacer. Como le decía hace un momento, sí, tenemos todos estos riesgos, estos peligros, la parte volcánica, sísmica, que no lo podemos controlar. Sin embargo, el hecho de que estemos nosotros informados o sepamos qué hacer en caso de una emergencia, va a mitigar ese riesgo y va a hacer que las consecuencias, como le decía, no sean catastróficas. En este caso, como usted bien manifestó, sí, se venían manejando informes, se venían haciendo estudios ya a un nivel de bastante detalle, muy, muy enfocados precisamente en la zona donde se generó el deslizamiento, pero a lo mejor que esto nos sirva un poquito para evaluar cómo ser un poquito más efectivos, ¿no? Es decir, que todas esas recomendaciones de alguna manera calen en la sociedad y que sea la sociedad más bien quien adopte una medida preventiva, que no necesitemos remover, en este caso, a las personas, sino que hagamos conciencia y sepamos que en ciertos lugares no podemos construir, no podemos habitar, más bien deberíamos darles otros usos, ¿no? Lo que serían parques, en este caso bosques, si es que se puede, de manera que no tengamos estos lamentables sucesos, ¿no? Cuando uno se va a hacer una construcción, sobre todo en el ámbito privado y en el ámbito público, se exige un estudio no sé cuál es el término técnico, un estudio de suelo, señalan, para ver cómo está el suelo, si resiste o no resiste, si puede haber más adelante, como usted ya lo decía, deslizamientos. Estos informes o estos estudios que lo hace la parte geóloga, sí llegan precisamente a detectar de que puede haber más adelante algún problema o que esté habiendo alguna filtración de líquidos, que esto puede permitir más adelante la desestabilización del talud y luego venir el derrumbe. Sí, efectivamente, ¿no? Para lo que sería el tema del desarrollo de la construcción, existe una norma, ¿no? La norma ecuatoriana de la construcción, que establece parámetros mínimos del tipo de materiales, dimensiones, en este caso, para lo que sería un uso adecuado, tomando en cuenta el factor sísmico de todo el país, para evitar estos desastres. Ahora, nuestros estudios, como le decía, generalmente son
no son concluyentes en el sentido de que sí, podemos evidenciar ciertas, como usted mencionó hace rato, ciertas grietas, ciertos factores visibles, ¿no? en la superficie. Sin embargo, para llegar a determinar con exactitud o con precisión de que estamos en una zona muy inestable, se necesitan estudios mucho más a detalle, ¿no? Es decir, como le decía hace rato, las universidades estamos en la capacidad de generar información en un nivel básico, que se le conoce un nivel 1, donde sí, nos dan ciertas alertas o cierta información que se debe, por eso siempre estos estudios conducen o recomiendan generar mayores estudios de detalle. ¿A qué me refiero de hacer monitoreo? Porque nosotros en estos estudios es como, por ponerlo en palabras simples, como hacer una fotografía del instante, ¿no? Es decir, identificamos ciertas condiciones que no van a cambiar, como el tipo de roca, pero hay otras condiciones o otros parámetros, propiedades, que son variables en el tiempo. Por poner un ejemplo nada más, humedad, compactación del suelo. Entonces, lo ideal para nosotros sí poder determinar, como usted me dice, estamos en una zona con alto peligro de deslizamiento, es saber cómo o monitorear cómo van variando estas condiciones. En ese sentido, sí, estos lamentables sucesos nos ponen en evidencia la necesidad de invertir un poquito más en investigación, claro, porque estos estudios más a detalle, como usted conoce, como sabemos, implican también mayores, se necesitan mayores recursos para realizarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, que tal vez haciendo una autocrítica de que toda esta información, nosotros sí podemos generar informes, mapas, pero tenemos que seguir trabajando en generar en la población más bien un ambiente de preventivo, ¿no? En saber que en ciertos lugares no debemos cambiar el uso que se da a ese suelo, ¿no? Que son precisamente las autoridades quienes gestionan o nos informan esta información. Usted lo dijo muy bien, un ambiente preventivo. El asunto es que a veces los ciudadanos, sin ser técnicos, se puede observar de que ya se ve algo raro, no sé, en el talud, no sé, en el lugar donde están sus habitaciones, sus viviendas, se ve grietas, se ve filtración de agua, y usted, como bien dice, hay que hacer ya ahí algo de prevención. ¿Qué le parece, ingeniero, si sacamos una llamada al aire? A ver de pronto qué nos dice, qué sugieren, o de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Buenos días, ¿quién está en la línea? La escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Les saluda Fausto Suárez, Manuelito. Qué gusto saludarle. Saludo al señor ingeniero geólogo que no le conozco. Creo que es de gran oportunidad y felicitarle al ingeniero por esas informaciones que nos dan sobre, y la prevención justamente, sobre las fallas geológicas que existe en el Ecuador y en especial concretamente aquí en la provincia de Morona, Santiago. Muy de acuerdo con el ingeniero, pero la situación es, digamos, de que en primer lugar falta de responsabilidad de quienes construimos nuestras casas. Segundo lugar, si se nota alguna situación de alguna falla, pienso que los municipios no deben dar el permiso de construcción de las viviendas, porque es obvio, pues, ¿no? Y ahora pongamos nosotros con el doctor Julio Cárdenas, hemos intervenido algunas veces aquí en la emisora Voz de Lupano, hemos cursado oficios al Ministerio de Obras Públicas para tratar la situación esta de aquí, atrás de la Voz de Lupano. Es un talud que es todas las veces y todos los años se baja. Ahora vea, es un diluvio todos los días. Entonces corre un riesgo, como había muchos criterios, de que posiblemente, a lo mejor, Dios no quiera, que la Voz de Lupano se colapse, que la catedral se colapse, que el Coliseo se colapse. Entonces yo no sé, decían que ya están los estudios en el Ministerio de Obras Públicas. Pero esto ya son unos 4 o 5 años y nadie toma ningún correctivo. Yo pienso que justamente el COE, las autoridades de aquí de la provincia, solicitarles muy respetuosamente de que se haga una reunión justamente con la presencia del señor ingeniero geólogo,
En Gualaquiza hay ingenieros geólogos, en Méndez existe un señor ingeniero geólogo que viven ahí. Y hacer una minga para ver cuál es la falla, de dónde nace y qué correctivos podemos tomar. Y luego, lógicamente, para buscar el presupuesto necesario. Gracias, Manolito, y muchas gracias, señor ingeniero geólogo. Hasta luego. Hasta a usted, muchas gracias. Tenga la bondad, por favor, ingeniero. Ya, muchas gracias. Gracias, ¿no?, a la llamada. Efectivamente, como lo manifestaba el señor, ¿no? Es muy importante, o al menos en la parte técnica, cuando salimos del campo, no solamente recopilamos información de lo que se ve en el terreno, sino, como mencionaba, los testimonios de la gente. Quien vive ahí es quien puede dar información mucho más precisa de cómo van evolucionando estos fenómenos, ¿no? El tema de, ¿qué hacer? Como les decía, desde la parte técnica, o bueno, no de alguna manera establecer responsabilidades, pero sí el rol que cumplimos cada uno. En realidad, desde la parte provincial o incluso cantonal, se manejan, lo que decía hace rato, planes de ordenamiento territorial. Existen ahí mapas, ¿no?, claramente definidos de zonas seguras. Ajá. Entonces, como sociedad también hacernos esa pregunta, ¿realmente conocemos cuáles son los lugares seguros, ya siendo específicos aquí en la provincia, en el cantón Morón, específicamente en Macas? Entonces, sí, trabajar, como les decía, en ese sentido, mencionaba, ¿no?, de que podamos hacer visitas, en este caso desde la academia, podemos acompañar, como les digo, nosotros en una evaluación preliminar o en un estudio básico, sí, se pueden generar ciertas pautas, pero ya para realmente tomar medidas correctivas o específicas, sí se necesitan estudios más detallados, sobre todo del subsuelo, ¿no? Hay pocas entidades quienes manejan estos equipos técnicos, en este caso específicamente hablo de geofísica, que es la técnica que nos ayuda a determinar qué sucede en el subsuelo. Pero sí, esto es trabajo colectivo, ¿no?, de autoridades, en este caso nosotros desde la academia y la sociedad, como bien decía el señor que nos ayudó con la llamada, también siendo responsables, sabiendo que en ciertas zonas no podemos construir o no, si es que se generan los permisos, tal vez es lo que sucede, no estoy hablando específicamente de aquí, pero se ha visto en otros lugares, se tienen permisos, por ejemplo, para hacer construcciones de un solo nivel, una sola planta, pero a veces la gente quiere aprovechar haciendo muchos más pisos, que esto sin duda afecta, tiene una implicación a mediano o incluso largo plazo en las condiciones del terreno, ¿no?, que dan paso a estos fenómenos. De manera general, ¿no?, también siendo breve, no hice la explicación al inicio, debemos tener en cuenta que estos fenómenos se generan tanto por factores condicionantes y detonantes. Los condicionantes ya hablábamos del tipo de roca, que son los específicos de cada sector, pero tenemos ciertos factores detonantes que esos no los controlamos, es decir, no podemos detener una erupción volcánica, no podemos detener o predecir incluso un sismo. En nuestra provincia sabemos que estamos en una zona sísmicamente activa, por lo general hay en promedio sismos con magnitudes entre 3 a 7, es decir, una intensidad media, que son los que desencadenan este tipo de fenómenos naturales. Sin embargo, ¿qué es lo que genera que se dé mayor riesgo o menor riesgo? Es nosotros cómo nos enfrentamos a esta situación o qué tan expuestos estamos. Al no, como les decía hace rato, al no conocer estos informes, estos mapas que existen, que se los actualiza de hecho cada 5 años, nos volvemos más vulnerables y damos paso a que en caso de que Dios no quiera se dé este tipo de situaciones, hay mayor riesgo, ¿no? Entonces eso sí invito a la colectividad a que nos mantengamos informados, hagamos cada uno desde nuestro rol la parte que nos compete. Ajá. Ingeniero, lo que decía don Fausto Suárez y en la llamada, tal vez usted no tenga conocimiento de lo que se ha venido advirtiendo también acá en la zona de Macas. Por ejemplo, don Fausto Suárez decía que hay algún tipo de preocupación
En este talud, precisamente, de que estamos ubicados aquí en la radio, desde el Parque Recreacional, luego viene el barrio Mirador, está ahí también el Coliseo 29 de Mayo, la Catedral, la Unidad Educativa Don Bosco, está la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez y está aquí el Vicariato. Esta es una zona en donde cada vez, ingeniero, cada vez que llueve, el talud se desprende y va hacia abajo, hacia la vía. Entonces, en algún momento, alguien ya lo señaló que se tendría que hacer un estudio muy minucioso, porque imagínese que se desprenda este talud de aquí y como dice don Fausto, vaya toda esta infraestructura abajo a la playa. Entonces, desde su experiencia y perspectiva, ¿qué se debería hacer aquí? Seguir haciendo los análisis, porque entendemos de que hay un estudio realizado por Obras Públicas, pero ¿qué se tiene que seguir haciendo para advertir a los ciudadanos, saber en qué riesgo estamos a la final, ingeniero? Ya, sí, muy bien, ¿no? Como mencionó, bueno, traté de buscar, como usted me decía, información específica de este sector y bueno, no hay información al menos pública. Ajá. De al menos esta parte de la ladera como usted expone hacia el río Pano. Y seguramente es porque no son, como le decía hace un momento, no son informes concluyentes. Son informes que sí dan una alerta, dan ciertas recomendaciones, pero siempre van a estar vinculadas a, como hemos mencionado, a hacer mejores evaluaciones. Siendo específico un poquito en acciones más concretas o a corto plazo, la una es, como usted bien manifestó, el tema de las precipitaciones, del agua. En otros sectores, otros países, mejor dicho, se tiene problemas con déficit de agua. Acá, en cambio, es lo contrario, ¿no? Acá tenemos exceso y eso también puede generar un problema. Claro. Entonces, ahí va también nuestro aspecto desde nuestros hábitos de mantener siempre despejadas, siempre limpias, lo que serían sistemas de recolección, de colectores para que pueda canalizarse el agua y que esa agua no sature el suelo y dé paso, en este caso, a deslizamiento, mencionando acciones al corto plazo. Al mediano plazo, sí, como usted bien decía, monitorear obviamente esos taludes, ver si están en estado estable, están inestables. Ahí, desde la parte técnica, se puede recomendar un sinnúmero de acciones, pero como usted sabe, todas esas implican recursos, ¿no? Que deberían invertirse de la mejor manera. Como le decía, seguramente estos informes no son concluyentes, no los he revisado, pero siempre, como usted bien manifestaba, se recomienda eso, hacer el monitoreo de estas zonas, muchos más estudios, que eso sí ayuden a determinar, ahora sí, ya medidas, en este caso, definitivas, ¿no? Que es lo que se busca. Voy a leer unos mensajes que nos han enviado a la transmisión de Facebook Live de esta mañana. Alex Erazo Lara dice: gracias por la información proporcionada por el ingeniero Andrés Carranco, docente de la SPOCH, sede Morona, Santiago. Byron Paul Güera dice: excelente aporte, estimado ingeniero, para el conocimiento de nuestra Amazonía ecuatoriana. Víctor Antonio y mi hermano en la sintonía, muchos saludos. Isape dice: construyendo al conocimiento e información de parte de profesionales de la SPOCH, sede Morona, Santiago, muchos éxitos, le dicen. Linda Aguilar Moncayo dice: excelente explicación por parte del ingeniero Carranco. Andrés Coveña dice: buenos días, ingeniero Andrés. Dentro de la provincia se conoce estudios de posibles deslizamientos importantes. Le hacen como una pregunta, si se conoce ya desde el SPOCH de pronto. Sí, bueno, a manera, por así decirlo, en clases, ¿no? Con varios estudiantes, revisamos algunos de estos mapas para que estemos pendientes, alertas. Específicamente, bueno, voy a mencionar de estos informes tanto a nivel de provincial, en la página de la prefectura, son informes de libre acceso, donde ahí se tienen mapas ya de distintas zonas, sí, de susceptibilidad a deslizamientos, principalmente, como usted mencionaba, son las zonas de altas pendientes.
aquí las laderas hacia el río Upano. En general, estos mapas sí nos indican que lo que predomina en la provincia es, como usted sabe, son relieves no muy fuertes, medianos, que no generan un mayor riesgo. Son zonas específicas donde sí debemos tener cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí les invito a que revisemos esta información que, como les digo, es de acceso público. Ahí tenemos los mapas ya específicamente de qué zonas se han identificado ciertos deslizamientos. Entiendo que está por actualizarse, de lo que revisé, al menos a nivel provincial. Una de las metas de este 2023, el presente año, es ya generar, es decir, ya sabemos, ya identificamos estas zonas y generar ya planes, en este caso, de contingencia, ¿no? Planes de cómo gestionar el riesgo, cómo gestionar alguna acción, en este caso de mitigación, o lo que queremos, obviamente, desde la academia, desde todo sector técnico, es evitar tragedias, ¿no? Tengo una llamada telefónica. Buenos días, por favor, ¿quién está en la línea? ¿Tiene alguna inquietud? Le escuchamos. Sí, buenos días. Le está hablando Fermina Noguera. ¿Cómo está? Qué desde gusto. el barrio Yambas. Buenos días. Ciertamente quisiera recordarle de que al pie del Quílamo hay 2 fallas geológicas grandes y se observa que están construyendo los edificios o casas ahí en el Quílamo. Mire lo que pasó en Alausí. Es por construir en las montañas, o sea, las casas. Deberíamos evitar. Yo conozco de que se sabe de que a unos dan permisos en el que construyan las casas en el Quílamo, a otros no. Pero ciertamente el Quílamo debería ser una reserva de la naturaleza, para conservar la naturaleza, pero no para construir. Ciertamente no se toma correctivos y después estaremos lamentándonos, y como escucho que en Alausí, a la vez, mire, la situación, no le culpan a las autoridades de la ciudad donde pasó esto, sino le culpan al presidente de la República, como que todo tuviera la culpa el presidente de la República. Y otra cosa, los asambleístas deberían estar haciendo ya algún programa, reuniéndose para esa problemática que pasó en Alausí, no solo pensando en votarle al presidente de la República. Dejemos que verdaderamente el presidente de la República le nombró el pueblo y termine los 4 años como debe ser. Aprendamos a respetar. Esto nomás, gracias. A usted, señora Fermina Noguera, muchas gracias. Se refería al Quílamo, sector del Quílamo. Ayer también, investigando para entrevistarle a usted, me llegué a enterar de que en la zona del Quílamo, esto no sabía realmente, y doña Fermina, que ahora nos llama, también nos dice de que habrían fallas geológicas en la parte de arriba del sector el Quílamo con grietas. Y claro, esto no estoy diciendo para dar miedo a nadie, no estamos aquí para generar nerviosismo ni nada por el estilo, sino para informar en estos casos. Por ejemplo, ingeniero, ¿qué dice usted? Bien, primero gracias igual, ¿no?, por la llamada. Como usted bien dijo, es algo clave en este sentido de cómo manejamos la información desde el punto de vista de no generar pánico en la población, no generar miedo. Mencionábamos al inicio también, o mencionaba el tema de los riesgos, no para que vivamos con miedo, sino para que seamos más conscientes, más responsables de que debemos tomar o al menos estar informados de todos estos riesgos, ¿no? En la parte del Quílamo específicamente, como usted mencionaba, sí, tanto acá en el Upano, en la parte del Quílamo, por ser específicos, y un poquito más lejano también, existen ciertas fallas geológicas. En este caso, la mayoría de estas fallas son, por así decirlo, están en reposo. No se puede hablar de inactividad, porque sí, hay varios años que a lo mejor no presentan o no manifiestan ningún tipo de movimiento o actividad, pero el reto en este sentido es que sí, aparentemente nos confiamos, vemos que existen varios años donde no se ha presentado sismos, no se ha presentado movimientos, y pensamos que ya todo ha pasado, y no, es el mecanismo natural del planeta. Siempre
siempre han existido, como les decía al inicio, estas fallas. Y en este sentido, algo que mencionaba la persona que nos llamaba, es importante esto, ¿no? De las construcciones, de respetar el uso que se ha determinado para el suelo. Y aquí no es, por así decirlo, una tarea de buscar culpables o indicar, señalar. No es no es correcto desde un lado decir, bueno, como técnico se advirtió, no se hizo nada. No, allá no queremos llegar, sino más bien, como le decía a un inicio, parte de la gestión de riesgos es canalizar de mejor manera la comunicación, ¿no? Desde la parte de preparación, es decir, tener toda esa información que le comentaba hace un momento de saber qué hacer en caso de una emergencia. Y sobre todo en este caso, dar paso a las autoridades que evalúen en su momento, realicen mayores estudios para llegar ya a conclusiones, ¿no? Qué importante es conocer con criterios técnicos, amigas y amigos de la sintonía. Por eso aquí nos acompaña esta mañana el ingeniero Andrés Carranco, geólogo docente de la SPOCH. Anita Tobar dice, existen obras que se han construido por el barrio El Mirador y que corren mucho riesgo, mucho más en temporada de invierno. ¿Y quién resguarda o protege a los vecinos de este sector? Es lo que le decía, ingeniero, en este lugar de acá. Marcelo Melendres dice, felicitaciones, la participación, un buen trabajo de la SPOCH. Vivi Zavala dice lo siguiente, excelente aporte del ingeniero Andrés Carranco, un gran profesional. Sandra Jacome dice, felicitaciones, ingeniero Andrés Carranco, la academia a través de la SPOCH al servicio de la sociedad. Por acá también dice Alexandra, dice Oñate, dice muchas gracias por la información proporcionada por el ingeniero Carranco. Nos queda claro que la corresponsabilidad es de todos, no solo de las autoridades, sino de la ciudadanía en general. Diego Cáceres dice, muchas gracias por la información súper clara y técnica para concientizar y sobre todo estar alerta sobre situaciones que puedan suceder. Saludos, ingeniero Carranco. Les saluda en esta mañana en la transmisión de Facebook Live. Son las 7:33. Para finalizar, algún mensaje, alguna sugerencia a la audiencia de la radio. Por favor, ingeniero, antes también por acá nos envía un mensaje Carlota Ortiz desde Méndez, Cantón Santiago. Dice, buenos días. Estas fallas geológicas existen donde hay asentamientos humanos. Hablemos, hablemos de Méndez. Hay una zona que está considerada en riesgo, pero a los alcaldes no les importa nada. Desde hace años hemos venido solicitando que hagan algo, pero nada. No les importa la vida humana. Un lindo día a ustedes. ¿En qué sector será, señora Carlota, estos problemas que generan mucha preocupación a los ciudadanos? ¿En qué sector de Méndez? ¿En qué barrio? Sí, sería bueno que nos indique para estar también enterados. Fabiola Torres Cobo dice, un buen día. Una consulta. ¿Han analizado el terreno donde está la edificación del SPOCH porque está construida en un hueco? Ya. Le preguntan. Sí, bueno, respondiendo sobre todo la última pregunta de manera del SPOCH, sí se generó una tesis, como le decía, a nivel básico de 2021, es decir, hace 2 años, donde las condiciones del terreno, bueno, sí, son asentamientos coluviales. Coluviales son materiales heterogéneos que se han depositado. En este caso, como le decía, no son concluyentes muchos de estos estudios, pese a la rigurosidad académica que siempre se mantiene desde las universidades en lo que son las tesis, pero son trabajos con todavía datos limitados, ¿no? Por el tema económico de ciertos ensayos más que se realizan. Las universidades hacen
sí, se hace el esfuerzo para tener laboratorios que nos permitan hacer más análisis, pero siguen siendo, tenemos equipos aún que nos ayudan a un nivel básico. Entonces, específicamente la parte de la SPOCH, uno de los, no decirlo problema, pero de las alertas que debemos tener en cuanto es el agua subterránea, ¿no? Hay niveles prácticos bastante cercanos a la superficie, y en ese sentido, bueno, las autoridades sí están conscientes, están tomando las medidas necesarias. Como le decía, el tema de canalizar el agua, ¿no? Claro, Mantener limpios limpios colectores, recolectores. En ese sentido, esas son las acciones en concreto a corto plazo que nos ayudan a que no suceda ninguna desgracia. Don Fausto Suárez dice, una gran falla geológica existe en la vía Sucúa entre el río Jurumbaino y la granja de la misión salesiana. Asfaltan y luego de unos pocos meses vuelve a asomar. Dice, estas fallas geológicas o la mejor amerita ser un puente que comunique al botadero de los desechos sólidos. Muchas gracias. Ya la señora Carlota Ortiz nos dice que este problema allá en Méndez es en el barrio Francisco de Orellana. En la parte alta todos saben, dice, todos saben que existen grietas, pero nada se ha hecho al respecto. Patricia Rivadeneira dice, buenos días, ¿qué nos puede sugerir sobre las cabañas? Y es necesario que gestión de riesgos capacite a la ciudadanía en alertas tempranas. Moni Feijó dice, excelente aporte, ingeniero Andrés Carranco. Son las 7:37, por favor, ya en la parte final. Sí, bueno, nuevamente a la comunidad, las recomendaciones de siempre mantenerse informadas por canales oficiales, en este caso Secretaría de Gestión de Riesgos, los gobiernos locales, la academia también tratamos de difundir los resultados que generamos en investigación. De parte específicamente del SPOCH, acá de la sede Morona Santiago, siempre ha habido la predisposición en autoridades, en la parte del talento humano con docentes, estudiantes, que siempre estamos predispuestos, ¿no? a asistir a charlas, en este caso agradecidos con usted por la oportunidad de esta entrevista, que nos ayuden a difundir esta información, ¿no? Como le decía al inicio, nosotros más nos enfocamos en construir una comunidad preventiva, ¿no? Que seamos todos partícipes de evitar este tipo de fenómenos naturales a los que somos conscientes que debemos ya, son parte de nuestro entorno, ¿no? De nuestra vida. Entonces, siempre de parte de la academia estamos a las órdenes para aportar en lo que sea necesario, ¿no? Decía doña Patricia, cañadas. ¿Qué es las cañadas? Cañadas, no. Y asimismo agradezco todos los mensajes de la ciudadanía y de algunos compañeros y colegas, ¿no? A usted muchas gracias, ingeniero Andrés Carranco, docente, geólogo de la SPOCH. Pues si así lo ameritamos como medio, sobre todo para informar a la colectividad, pues estaremos comunicándonos con usted. Gracias a Renato Limaico de Comunicación del SPOCH por habernos ayudado en esta entrevista, y siempre pues los profesionales docentes del SPOCH siempre bienvenidos a este medio de comunicación. Muy amable, un excelente día que tenga usted. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Igual, excelente día. Víctor, terminamos. Siga con nosotros porque si vienen más noticias. Buenos días.